La Liga de la Ciencia. Último bloque de la Liga de la Ciencia y seguimos a ritmo intenso porque la ciencia no descansa y si la ciencia no descansa la comunicación. Hace poco leímos un informe de algunos investigadores del CONICET que hicieron un relevo sobre la situación de la población venezolana en la Argentina. Para hablar sobre ese informe estamos con una de las investigadoras que participó. Ella es Ana Paula Penchazade. Ella estuvo en la Liga de la Ciencia, así que vuelve, le damos la bienvenida de nuevo. Ella es investigadora del CONICET en el Instituto Gino Germani de la UBA. Ana, bueno, bienvenida de nuevo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy vengo con otro tipo de información sobre migraciones, ¿no? Súper interesante el informe y la verdad es que yo no sabía que... ¿Puede ser que Argentina sea el principal receptor de migrantes de América Latina? Sí, es así. Argentina tiene el stock migratorio más importante de América del Sur, con 2.3 millones aproximadamente. Digo aprox porque la Argentina tiene su último censo es de 2010, claro. Y por lo tanto la medición de las migraciones se hace en base a entradas, ingresos, salidas. Pero es impresionante que tenga más migrantes que Brasil, que es un país con 5 veces más población, por ejemplo. Sí, bueno, Brasil de hecho no es de los principales países receptores de migración y ahí quería hacer como algunas distinciones que están buenas. El informe del que vamos a hablar es un informe sobre venezolanos. Pero la Argentina es históricamente un país de recepción, de migración, y en el aspecto específico de migraciones contemporáneas, por ejemplo, la migración venezolana, que es una migración inédita por el volumen y por el poco tiempo en el cual esa migración se desplaza, es la sexta en el ranking de destinos, no es la primera. Okay. Entonces la Argentina tiene aproximadamente, porque hay novedades también en los últimos meses, unas 170.000 personas venezolanas residentes. ¿Y que los primeros que son países más cercanos quizás a Venezuela? Bien, el primer país, muy bien, es Colombia. Sí, la migración es un fenómeno regional, sobre todo en esas magnitudes. Sí, es lo que está pasando ahora con Ucrania, ¿no? Ustedes ven que en general los países de destino, digamos, los primeros países de destino son los que limitan con aquellos países de origen que están, digamos, enfrentando conflictos o crisis que hacen que las personas decidan partir. Entonces, es interesante porque Argentina es sexta en ese ranking y antes está Colombia, Perú. Bueno, tenemos Chile, es un buen contingente de migrantes llegó a Chile, pero fíjense qué interesante porque el fenómeno migratorio, y especialmente la migración venezolana, está cambiando el perfil migratorio de muchos países también. Originalmente, Venezuela era, junto con Argentina, el principal país de destino de migrantes de América del Sur. Sí. Y de hecho tuvo durante muchísimos años, mientras nosotros nos asolaban dictaduras, Venezuela era un país que tuvo la democracia, que solía tener la democracia más consolidada. No, puedo contar una historia personal. ¿No? Mi familia se exilió en el año 77, medio que tuvimos que escaparnos y caímos en Brasil casi de casualidad, pero el destino iba a ser Venezuela. Mirá. Bueno, yo soy exiliada, o sea, fui criada en el exilio en Venezuela. Me crié, estuve 13 años viviendo en Venezuela, así que o sea que este tema me eligió a mí. Claro, te iba a decir, wow. Claro, sí, la temática de las migraciones es una temática que de verdad me eligió a mí desde un lugar muy profundo. Y el estudio de la migración venezolana aún más porque me liga a Venezuela un pasado reciente de exilios y de migración, ¿no? Claro. ¿Y cuánta gente entonces, dijiste que esta fue una ola muy particular, ¿desde cuándo y cuánta gente más o menos se exilió en esta ola? Aproximadamente en Venezuela, digamos, de Venezuela salieron, hay discusiones también, porque es difícil medir la migración, no es tan sencillo. No hay nadie ahí contando en la frontera. No, porque dependés también de los registros de cada país, entonces no es tan sencillo, pero se estima aproximadamente unas 6 millones de personas que salieron de Venezuela y a la Argentina actualmente tenemos unas 170.000 personas venezolanas. Cabe destacar que desde el inicio de 2021 descendió, ¿sí? Según los datos de la Dirección Nacional de Migraciones, ha descendido el número de venezolanos en Argentina un 3%, o sea, unas 5.000 personas se han ido en 2021, cosa que se está observando regionalmente también. ¿Y eso tendrá que ver
con la pandemia o con que la situación acá en Argentina tampoco es tan amigable para ellos? Bien, siempre la migración tiene, digamos, está multicausada, ¿no? O sea, no hay una sola causa. Uno siempre tiene que ver cómo está el país de origen, cómo está el país de destino. En este caso, la Argentina está atravesando una crisis. Digamos, no hace falta que lo digamos, la estamos viviendo en vivo y en directo. Y a su vez las condiciones, podríamos decir, a nivel internacional también han ido cambiando y situaciones de inminentes conflictos han hecho también que las personas venezolanas vuelvan, digamos, a considerar la posibilidad de emigrar, ¿no? Pero hay que evaluarlo, es un fenómeno súper reciente, muy reciente. ¿Y cómo es la situación de esa población venezolana en la Argentina, de acuerdo a este informe? A ver, es una migración reciente. ¿Por qué insisto en, hablar de las características de una migración es muy importante? Porque con la migración se produce un fenómeno que se llama de desplazamiento social, ¿sí? Por el mero hecho de migrar y de instalarte en un país que no es el tuyo de origen y en el cual no sos nacional, eso supone un proceso de desplazamiento que se agudiza y es más grave y acusado en los primeros años. Entonces, ahí vamos a encontrar que la migración venezolana, ahora vamos a dar un par vamos a hablar un poco de sus características, es una migración que tiene ventajas comparativas respecto de otras migraciones, ahora vamos a ver cuáles son esas ventajas, pero la realidad es que le toca migrar en un periodo complejo, en un periodo de crisis, claro. ¿Sí? Le va a tocar, digamos, a una porción interesante de esta migración que también es muy reciente, le va a tocar vivir la pandemia en pleno proceso de integración local, claro. Y entonces vamos a tener situaciones realmente muy complejas, ¿no? Claro. Lo que sucede es que muchos venezolanos y venezolanas terminan trabajando quizás con ciertas tareas y están sobrecalificados. ¿Es así? Bien, entonces hablemos de las características y veamos qué podemos pensar a partir de eso. El hecho de que sea una migración reciente, es decir, que empieza a llegar con fuerza y va a tener picos importantes en 2017 y 2018, nos marca que la mayor proporción de la población venezolana, estamos hablando de más del 90%, cuenta con menos de 5 años de residencia en el país. Después, el otro elemento que es muy interesante es que en más de un 90% también se trata de población económicamente activa. Y no solo población económicamente activa, sino una población que tiene, ¿sí?, entre 18 y 40 años. Ese es el grupo etario más importante, es decir, es población migrante joven, ¿sí? Sí. Después, el otro elemento que tiene que ver con lo que vos marcabas es que es una población altísimamente calificada. Claro. ¿Sí? Vos vas a encontrar que el 67%, casi 7 de cada 10 venezolanos que viven en Argentina tienen estudios, ¿sí?, universitarios o terciarios completos. Wow. Y además a eso se le suma otro 30% de personas que habían iniciado sus estudios terciarios o universitarios y que los vieron interrumpidos y, digamos, decidieron migrar en el medio. Entonces, un 97% de la población migrante venezolana que vive en Argentina o inició estudios universitarios o terciarios o los tiene, digamos, en su gran mayoría terminados y por lo tanto tiene una calificación muy alta. Última pregunta, tenemos que ir cerrando. ¿Hay en el estudio encontraron diferencias de género en relación a la población venezolana? Sí, hay diferencias muy importantes y en el plano que veníamos charlando más concretamente, que es el de la inserción laboral, encontramos diferencias interesantes y preocupantes, ¿no? Las mujeres se encuentran en un lugar, digamos, más complicado, digamos, se encuentran más vulneradas a nivel laboral. Y fíjense que es interesante porque en términos de proporción digamos, de población con títulos universitarios y alta calificación, las mujeres están más calificadas que los varones venezolanos y sin embargo son las que se encuentran en peores condiciones de inserción laboral. Mayor desempleo, mayor peso de lo que se llaman los trabajos no remunerados, del sistema de cuidados. Sí, hay muchas más mujeres con hijos sin pareja venezolanas que hombres con hijos sin pareja, ¿no? Y estas son cuestiones también para analizar. La carga de cuidados, digo, le pasa a las venezolanas y nos pasa a nosotras también, ¿sí? Pero en el caso de las venezolanas se ve muy claramente, ¿sí?, que tienen, aún teniendo
comparativamente una mayor, digamos, capacidad en términos de cualificación y de formación, eso no se traduce necesariamente en mejores condiciones de inserción en el mercado laboral, por cuestiones que estábamos hablando. Lo último que quedaría decir tiene que ver con la cuestión documentaria, ¿no? Parece, digamos, algo menor, pero traten de vivir en la Argentina sin un DNI, ¿no? Entonces, lo que nosotras encontramos también, y eso es lo que muestra el informe, en cada una de las áreas que analizamos, acceso a la vivienda, acceso a la seguridad social, acceso al mercado de trabajo, es que el DNI, digamos, es ser o no ser en la Argentina, ¿sí? Traten de comprarse un celular, de sacar una línea, de firmar un contrato de alquiler, o sea, de verdad hay una ponderación, una importancia del acceso a los papeles que en el caso de las migraciones recientes es el tema, que en el caso efectivo de la migración venezolana vamos a ver que tiene un impacto enorme en todos los órdenes de la integración, ¿no? Bueno, Ana, muchísimas gracias. Nos dejas muchísimo para reflexionar. Realmente interesantísimo. Espero que vuelvas y nos sigas contando. Esperemos que mejore la situación de la población venezolana, por supuesto. Sí, qué importante el trabajo que hacen porque hay mucho por hacer para mejorar la situación y eso va a beneficiar a tanto a los venezolanos, venezolanas como a los argentinos y argentinas también. Absolutamente. Siempre hay que pensar en lo que aportan las migraciones, que es algo que se soslaya generalmente en el debate público, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Ana. Bueno, gracias a ustedes.